Bien, vamos a comenzar pues esta última conferencia de esta semana de conferencias. Y a lo largo de este ciclo de conferencias que hemos tenido esta semana, hemos podido conmemorar el 500 aniversario de la Reforma Protestante, el gran movimiento comenzado por las 95 tesis de Lutero y que se desarrolló de distintas maneras en distintos países, en Alemania, en Suiza, en Francia, en Escocia, etcétera, etcétera. Throughout the cycle of lectures we have had this week, we have been able to commemorate the 500th anniversary of Protestant Reformation, the great movement begun by Luther's 95 Theses and developed in different ways in different countries, Germany, Switzerland, France, and Scotland. Estoy agradecido al Señor y a mis hermanos que me han permitido dar esta última conferencia que tiene por objetivo mostrar que la reforma comenzada en el siglo XVI no es tan solo un acontecimiento histórico, sino que es de permanente actualidad para nosotros hoy, tanto para la vida de los creyentes como para la Iglesia. And I'm grateful to the Lord and my brothers who have allowed me to give the last conference or presentation, which aims to show that the Reformation started in the 16th century is not only a historical event, but also a current relevance for us today, both for the life of the believers and the church. La Reforma estuvo basada en el redescubrimiento de la verdad del Evangelio por Lutero y se llevó a cabo por la predicación y la proclamación del mismo, de un Evangelio pleno, de la plenitud de la persona de Cristo y de la salvación obrada por él. The Reformation was based on the rediscovery of the truth of the gospel by Luther and was carried out by the preaching and proclamation of it, a full gospel, the fullness of the person of Christ, and the salvation worked by him. Pero este redescubrimiento y proclamación comportó al mismo tiempo el rechazo y abandono de las visiones falsas del Evangelio, prevalecientes hasta entonces en la Iglesia Católica Romana. But this rediscovery and proclamation involved at the same time the rejection and abandonment of the false visions of the gospel prevailing until then in the Roman Catholic Church. Visiones falsas que concebían la salvación como un intercambio entre el hombre y Dios, una transacción o un salario que el hombre recibe por sus obras o méritos. Which conceived salvation as an exchange between men and God, a transaction or wage that man receives for their works or merits. Para los creyentes, la Reforma trajo consigo el consuelo de la seguridad plena que trae Cristo y el Evangelio. For the believers, the Reformation brought with it the comfort of the full security that Christ and the gospel bring. Pero al mismo tiempo significó el rechazo y abandono de la manera como se hacía a servir a Dios hasta entonces, es decir, por un temor servil y no filial. But at the same time, it meant the rejection and abandonment of the way God was made to serve until then, that is, by servile and not filial fear. Para los creyentes, la Reforma supuso conocer a Dios por medio de las Sagradas Escrituras traducidas en las lenguas vernáculas. For the believers, the Reformation assumed that they could know God through the Holy Scriptures translated in the vernacular, and that being under the authority of God for believers meant submitting to the ultimate. Por lo cual, estar bajo la autoridad de Dios para los creyentes significó someterse a la autoridad final y última y absoluta de la Biblia, la palabra de Dios. Submitting to the ultimate authority of the Bible, the Word of God. Por eso mismo la Reforma comportó el rechazo y el abandono de la idea prevaleciente hasta entonces, sobre la cual la Iglesia Católica Romana basaba su autoridad sobre las conciencias. For this reason, the Reformation brought about the rejection and abandonment of the idea prevailing until then, on which the Roman Catholic Church based its authority on the consciousness. Y esta idea es que la Biblia es un libro oscuro, por lo que los creyentes han de depender siempre de un magisterio
que teóricamente se pone al mismo nivel de las Escrituras, pero que al final es superior a ellas, está por encima de ellas. Namely, that the Bible is a dark book, so believers must always depend on a magisterium that theoretically puts itself at the same level of the sacred scriptures, but that finally above them. Para el creyente y las iglesias, el servir a Dios por medio de su palabra supuso una verdadera y plena liberación de la conciencia, pues se vio libre de los mandamientos de los hombres que están fuera de las sagradas escrituras. For the believer in the churches, serving God through His Word was a true and full liberation of the conscience, for it was free from the commandments of men outside the Holy Scriptures. La reforma para la iglesia supuso la adopción de una forma bíblica a imagen de la cual fue recreada. The Reformation for the church presupposed the adoption of a biblical form in the image of which it was recreated. La forma del cuerpo místico de Cristo, sí, pero que es la asamblea de los elegidos. As the mystical body of Christ, yes, but which is the assembly of the elect. Cristo es la cabeza de la iglesia invisible, pero esta iglesia invisible se manifiesta en la tierra, en las asambleas de los creyentes y sus hijos. Christ is the head of the invisible church, but it is manifested on earth in the assemblies of believers and their children. Esto simplemente trajo que la iglesia se viera libre del reinado de un solo hombre, el obispo de Roma, teóricamente cabeza de la iglesia universal. This simply brought the church free from the regime or the reign of one man, the Bishop of Rome. Un reinado universal del obispo de Roma, un reinado universal y absoluto por el cual él puede juzgar a todos y no es juzgado por nadie. A universal absolute reign by which he can judge all and is judged by none. Por tanto, una auténtica tiranía que usurpa la autoridad que solo le pertenece a Cristo como obispo o pastor de la Iglesia universal. Therefore, a true tyranny which usurps in the church the authority that belongs only to Christ as bishop or pastor of the universal church. Todo esto en cuanto al mensaje y lo que supone la reforma para hoy. Pero la reforma es también de permanente actualidad por la vida y testimonio de sus actores principales, de los cuales hemos podido ver también algo durante esta semana. All this in terms of the message and what the Reformation means for today. But the Reformation is also a permanent relevance for the life and testimony of its main actors, of which we have also been able to see something during this week. Ellos eran pecadores como nosotros, hombres sujetos a pasiones semejantes como nosotros. They were sinners like us, subject to similar passions as we are. Pero Dios, en su soberanía y en su gracia, hizo grandes cosas con ellos, mostrando a través de ellos su gran poder, a través muchas veces de su gran debilidad humana. But God, in His sovereignty and grace, did great things with these men, showing through them His great power through many times of His great human weakness. Aprendemos así cómo Lutero permaneció firme para confesar la verdad de la palabra de Dios, a pesar de que todos los poderes del infierno se desencadenaran contra su propia cabeza, como en Worms. Thus, we learn how Luther stood by confessing the truth of the Word of God, even through all the powers of hell, were unleashed against his own head. Aprendemos de Calvino cómo tal vez el intelectual más prometedor de su tiempo en Francia prefirió el oprobio del pueblo de Dios antes de gozar de los deleites temporales del pecado. We learn from Calvin how perhaps the most promising intellectual of his time in France preferred the opprobrium of God's people before enjoying the temporal delights of sin. Aprendemos también cómo entregó su vida y corazón pronto y sincero
hasta ser consumido como una llama de una vela en plena juventud. We also learn how he gave his whole life, heart, and was sincere until he was consumed like a candle flame in his youth. Aprendemos asimismo del coraje invencible de Knox, quien salió de las galeras para ganar todo un reino para el servicio de Dios en el Evangelio. We also learn from the invincible courage of Knox, who left the galleys to gain the whole kingdom for God's service in the gospel. Los actores de la Reforma son una innumerable nube de testigos que alientan nuestro corazón y nos guían el camino del servicio a Dios. The actors of the Reformation are an innumerable cloud of witnesses who encourage our hearts and guide us to the way of service to God. ¿Cómo no estar conmovido por la carta de despedida del reformador belga Guido de Brès a su esposa, estando en una prisión cuya única luz de ese agujero era una pequeña ventana en el techo por donde caían las defecaciones de los prisioneros del piso superior? How can one not be moved by Guido de Brès, or Guido's farewell letter to his wife being in a prison, when the only light came from a hole, or from a small hole, and there was a small window in the ceiling where the defections of the prisoners on the upper floor fell. O por el testimonio de Cipriano. The vacations. Got it. Sorry. O por el testimonio de Cipriano de Valera, el único revisor de la Biblia de Casiodoro de Reina, quien también fue el único traductor, ¿no? Valera, que al acabar su revisión en su prólogo, or that of Cipriano de Valera, the only reviewer of the Bible of Casiodoro de Reina, who in turn was his only translator. And then Valera, who said at the end of his review in his prologue, being 50 years old, I started this work, and in this year of 1602, when it pleased my God to bring it to light, I am 70 years old. Continúo. Age is when forces fade, memory becomes numb, and eyes darken. So I have spent 20 years in it. Pues en su prólogo dijo: siendo de 50 años comencé esta obra, y en este año de 1602, en que ha agradado a mi Dios sacarla a la luz, soy de 70 años, edad esta en que las fuerzas desfallecen, la memoria se entorpece y los ojos se oscurecen, de manera que he empleado 20 años en revisar la Biblia. Podríamos continuar así con otros actores de la Reforma. Hemos de estar orgullosos de nuestros padres espirituales. Hemos de dar gracias a Dios por ellos y pedir al Señor que nos dé la gracia de continuar en sus pisadas. We can continue this way with other actors of the Reformation. We must be proud of our spiritual parents. We must thank God for them and ask the Lord to give us the grace to continue in His footsteps. En la actualidad el mundo está vacío de ideales. Currently, the world is empty of ideals. Los jóvenes carecen de modelos. The young people lack models. Todos están faltos de un sentido heroico de la vida. All are lacking in a heroic sense of life. Se afrontan los grandes momentos de la historia en vuelo a ras de suelo. They face the great moments of history in flight and at ground level. Cuán distinto es, por la gracia de Dios, nuestro legado como hijos de la Reforma. How different is it, by the grace of God, our legacy as children of the Reformation? Viendo pues la actualidad de la Reforma para nosotros y animados por el testimonio de la fe de sus actores, nos podemos preguntar ahora, ¿cómo podemos intentar transponer la Reforma a nuestra actualidad? Seeing then the news of the Reformation for us and encouraged by the testimony of faith of its actors, we can ask now, how can we try to transpose the Reformation to our present day? Y para ello nos puede ser de gran ayuda comprender la perspectiva que tenían los reformadores. And for this, we can be of great help to understand the perspective that the reformers had.
Lutero fue, como vimos el primer día de la conferencia, un monje agustino. Luther was, as we went over on the first day of the conference, he was an Augustinian monk. Agustín de Hipona, frente al herético Pelagio, en el siglo IV o V enseñó con absoluta claridad la doctrina de la elección eterna, cuya contrapartida necesaria en el tiempo, en el orden temporal, son las doctrinas de la gracia. So Luther was, as we explained the other day, a Augustinian monk. Augustine of Hippo, before the heretical Pelagius, taught with absolute clarity the doctrine of eternal election, whose necessary counterpart in the temporal order are the doctrines of grace. Ambas, elección y gracia, fueron oscurecidas casi por completo durante la Edad Media. Both choice or election and grace were darkened almost completely during the Middle Ages. Con el surgimiento de un nuevo método teológico, el escolasticismo, with the emergence of the new theological scholasticism, que se apartaba del método tradicional y, por decirlo así más, entre comillas, pietista de los agustinos. Who departed from the traditional method and, so to speak, more pietist by Augustinian fundamental problems. El problema fundamental de la escolástica no residía tanto en el método teológico en sí, pues posteriormente fue también usado por la ortodoxia protestante, tanto luterana como reformada. The fundamental problem of scholasticism not lived in both the method theological, as he was subsequently used also by orthodoxy or Lutheran orthodoxy and refurbished. El problema era más bien sus asunciones, sus presuposiciones y sus conclusiones. But in their assumptions and their conclusions, la idea que movía a los teólogos escolásticos más importantes es que la voluntad del hombre es libre. The idea that moved theologians, scholastics' thoughts, most importantly, is that the will of man was free. Y todo esto estaba resumido en el conocido principio escolástico: al que hace lo que puede, Dios no le niega la gracia. And was summary and the known principle, they do what they can, or what can be done. God not denied grace. La gracia de Dios, por lo tanto, era siempre secundaria, una respuesta a la buena voluntad del hombre. God's grace, therefore, was always secondary. Una respuesta a la buena voluntad del hombre. Oh, an answer to the good will of men. Lutero reaccionó con violencia y con toda la razón ante esta perversión del Evangelio. Luther reacted with violence and with all the reason for this perversion of the gospel. Afirmó como nadie la gracia de Dios. Stated like no one God's grace. Pero también afirmó como nadie la elección soberana de Dios. But also stated like no other the choice of the sovereignty of God, the sovereign God. En su libro De Servo Arbitrio. In his book Servo Discretion. Arbitrio. No, yo no sé qué es, no, I'm not sure what that is. De Servo Arbitrio. In his book De Servo Arbitrio se habla de Calvino como el teólogo de la predestinación. Speaking of Calvin as a theologian, como el teólogo de la predestinación. Yes. Okay. Sí. As a theologian of predestination. De acuerdo. Pero Lutero, en modo alguno, se quedó corto en esta obra tan importante y también olvidada. Agreed, but Luther is in many ways, or in many ways, fell short in this so important. Por su parte, el excelente intelectual que fue Calvino puso todo su asombroso conocimiento de la patrística para intentar mostrar que la Iglesia de aquel periodo había conocido su edad dorada en todos los niveles. On the other hand, the excellent intellectual was Calvin. Put all your amazing knowledge of the patristics to try to show to the church of that period had known its golden age on all orders, including the theological, which over time was darkening progressively
to despair virtually during the Middle Ages. Continúo? In parallel. Okay. And parallel to this, the rise and development of the papacy of Rome. Pues que había conocido pues esta edad dorada en todos los órdenes, incluido el teológico, que con el tiempo fue oscureciéndose progresivamente hasta desaparecer prácticamente durante la Edad Media, en paralelo con el surgimiento y el desarrollo del papado en Roma. Por consiguiente, tanto para Lutero como para Calvino, lo que se trataba en buena medida era intentar proceder a una vuelta atrás en el reloj de la historia de la Iglesia, tanto en el plano de la predicación, de la teología, como de la forma de la Iglesia. Therefore, for both Luther and Calvin, which was largely was trying to proceed to a look back or to come back to the clock of the history of the church and the plane of the preaching of theology and the form of the church. Cierto, esto es algo que no se puede conseguir como tal, o de modo absoluto. This is something that you can't get as such or reach back. Pues la historia avanza inexorablemente. As the history advances inexorably, Y los reformadores tampoco eran unos ingenuos como para pretender volver a la Europa y a la Iglesia de hacía 1000 años. and the reformers were not naive as to claim to go back to the Europe and the church of a thousand years ago. Pero de todos modos, esta visión estuvo en el corazón mismo de la Reforma frente a las innovaciones de todo tipo introducidas por Roma durante el periodo medieval. Nevertheless, this vision was in the very heart of the Reform, front of innovations of all kinds introduced by Rome during the medieval period. Esta perspectiva de los reformadores del siglo XVI nos puede ser de modelo también a nosotros a la hora de pensar en la Reforma en nuestros días. This perspective of the reformers in the 16th century can be the model used, or be the model also to use at the time to think of the reform today. De la misma manera que el esplendor de la Iglesia antigua de los primeros siglos se fue erosionando progresivamente hasta prácticamente desaparecer en la Edad Media, así también ocurrió a la Iglesia surgida de la Reforma del siglo XVI hasta llegar a nuestros días. In the same way that the splendor of the church, of the old church of the first centuries, went eroding progressively to virtually disappear in the Middle Ages, and also happened to the church arising from the reform of the 16th century to get to the present. La erosión ha tenido lugar primeramente en sus primeras filas. Erosion has taken place first in their own rows. Primeramente por la disputa eucarística entre Lutero y Zwinglio, la Reforma no pudo presentar un frente unido que pudiera librar al conjunto de las naciones de Europa de la sumisión a Roma. First, for the dispute, or the Euro-charistic dispute between Luther and Zwinglio, the Reform was unable to submit a united front that could fight to set a nation or the European nation's submission to Rome. Asimismo, desde sus inicios mismos, la Reforma tuvo que hacer frente a grupos de exaltados místicos que situaban la experiencia por encima de las Escrituras, que rechazaban por completo los siglos de cristianismo habidos desde el Nuevo Testamento hasta entonces, que rechazaban también la autoridad de los gobernadores civiles, esperando un milenio de reinado literal de Cristo sobre la tierra. Also, since its inception, the Reform had to deal with groups, exalted mystics, that placed experience above the Scriptures, who rejected completely Christianity, incurred from the New Testament until then, who also rejected the authority of the civil governors waiting for the millennium of Christ's literal reign on earth. En tercer lugar, surgió en las filas mismas reformadas holandesas el arminianismo, que puede ser visto simplemente como el intento de encontrar una vía media entre los luteranos y los reformados. Arminianism emerged in the very reformed Dutch ranks, which can be seen simply as the attempt to find a middle way between the Lutherans and the Reformed.
Esta vía arminiana es lo que iba a tomar forma en los avivamientos metodistas o evangélicos del siglo XVIII y XIX. This Arminian way is what was to take shape in methodical and evangelical revivals of the 18th and 19th century. Pensemos en la violenta dialéctica antirreformada de Charles Wesley o Charles Finney. Let us think of the violent anti-reform dialectic of Charles Wesley and Charles Finney. Al final, la vía mística de inicios de la Reforma halló un lugar propio en este avivamiento metodista o evangélico. In the end, the mystical path of the beginnings of the Reformation found its proper place in its Methodist or evangelical revival, dando lugar al movimiento pentecostal o carismático en todas sus olas sucesivas, giving rise to the Pentecostal or charismatic movement, que se puede decir que es el sector mayoritario del protestantismo en la actualidad. in all its successive waves, which can be said to be a major sector in Protestantism in the present. Pero en cuarto y último lugar, hemos de hablar de la tremenda erosión que ha supuesto en las propias filas de la Reforma el surgimiento del liberalismo teológico. But in the fourth and last place, we should speak of the tremendous erosion that the emergence of the theological liberalism has brought about in the very ranks of the Reformation. Liberalismo teológico que al final ha conquistado todas las grandes iglesias nacidas en la Reforma y que como tales nacieron siendo fieles a las Sagradas Escrituras y las confesiones de fe. Which in the end has conquered all the great churches born in the Reformation, and which as such were born being faithful to the Holy Scriptures and the confession of faith. No podemos trazar en detalle el origen y desarrollo de este liberalismo teológico. We cannot trace in detail the origin and development of this theological liberalism, Pero cabe decir que su origen fue más bien filosófico que teológico. but it may be said that its origin was rather philosophical rather than theological. Se puede decir que la agenda del liberalismo ya fue presentada ya en la segunda mitad del siglo XVII. It can be said that the agenda of the liberalism was already present in the second half of the 17th century. Por el filósofo holandés Benedicto Spinoza en su libro Tratado Teológico Político en el año 1670. Through the Dutch philosopher Benedict Spinoza in his book Political Theology Treaty of 1670. En él, en este libro, Spinoza estaba abogando por lo que hoy llamaríamos las ideas políticas liberales. In it, Spinoza was advocating for what we would say liberal, or what we would call liberal political ideas of today. Pero ¿cómo conseguirlas en el contexto de países confesionalmente cristianos con iglesias establecidas legalmente? But how do we get them in the context of confessional Christian countries with legal or legally established churches? Solo es posible si se consigue que la Biblia pierda antes toda su autoridad como palabra de Dios. It is only possible if the Bible is to lose all its authority as the Word of God. Y es de esta manera como Spinoza fue uno de los primeros que en este mismo libro introdujo las ideas de la crítica de la Biblia. And it is in this way that Spinoza was one of the first to introduce the ideas of Bible criticism, Afirmando, por ejemplo, que Moisés no fue el autor del Pentateuco. and at that, for example, he affirmed that Moses was not the author of the Pentateuch? Pentateuch, okay. En efecto, el liberalismo ha de verse como la subjetivización de la fe, tanto de las doctrinas como de la moral o ética cristiana. In fact, liberalism has to be seen as the subjectivization of faith, both doctrine and morals or ethics. Estas no han de jugar papel alguno en la sociedad, solo han de valer en un sentido meramente personal. These are not to play any role in society. They only have to be valid in the purely personal sense. ¿Y cómo conseguir esta subjetivización de la fe? And how can the subjectification or the faith subjectification be achieved? Pues subjetivizando primero la Biblia. Well, by subjectifying the Bible first. La Biblia ya no es entonces la palabra inspirada de Dios, sino obra de meros hombres falibles. The
the Bible is no longer an inspired word, is no longer an inspired word of God, but the work of mere fallible men. No se puede conocer con certeza nada de lo que dice la Biblia, dicen, ni siquiera acerca de la vida de Jesús. You cannot know with certainty anything of what the Bible says, not even about the life of Jesus. Por lo tanto, la conclusión es que el cristianismo debería ser entonces subjetivo y por lo tanto relativo. Therefore, all Christianity should then be subjective and therefore relative. Los teólogos liberales piensan que todo esto es compatible con tener fe en Dios. Liberal theologians think all this is compatible with having faith in God. Pero en realidad lo que ha hecho es que la inmensa mayoría de las personas en las sociedades europeas y americanas hayan dejado de creer en Dios. But in reality, what he has done is that the vast majority of people in Europe and America and American society stop believing in God. El resultado lo vemos a diario. El resultado lo vemos a diario. As a result, that's what we see daily. En el fondo, el liberalismo teológico está sellado por un tabú de tipo político. At the bottom, or I guess lastly, the theological liberalism is sealed by political taboo. Y digo tabú porque expresarse en contra comporta riesgos. And I say taboo because expressing itself against it bears its risks. Si realmente no se entiende esto, que el liberalismo teológico es el intento de acomodación del cristianismo al mundo moderno, realmente se está pasando por alto algo muy importante para poder afrontarlo adecuadamente. If this is not really understood, that theological liberalism is the attempt to accommodate Christianity to the modern world, something very important is really going to be overlooked in order to face it adequately. Si tenemos un árbol en el jardín de casa y lo queremos quitar, realmente no se conseguirá podando las ramas. Se tiene que cerrar por la base y luego, a ser posible, arrancar la raíz. If we have a tree in the garden or in the backyard and we want to remove it, we really will not get it by pruning the branches. We have to saw through the base and then, if possible, root to root, or the root. En definitiva, y para cerrar este punto, la Reforma ha sido erosionada por todos lados, mientras que la Iglesia Católica Romana lo único que ha hecho ha sido no solo mantenerse, sino afianzarse. In short, and to close this point, the Reformation has been eroded everywhere, while the Roman Catholic Church has done nothing. Sí, but Not only to maintain, but to strengthen. el único argumento fuerte de los protestantes a la Iglesia Católica Romana hasta hace poco era reprocharles que estaban todavía en el antiguo régimen y que no aceptaban el mundo moderno. The only strong argument of the Protestant is to reproach them that they were still in the old regime and that they did not accept the modern world. Pero después del Vaticano II, los protestantes se han quedado casi totalmente sin argumentos frente a Roma. But after the Second Vatican, the Protestants have remained almost totally without arguments against Rome. Al menos los que han seguido las 4 erosiones antes mencionadas y que no habían quedado anclados en la enseñanza de las confesiones de fe. At least those who have followed the 4 erosions mentioned above and have not been anchored in the teachings of the Confession of Faith. Bien, pues teniendo esta perspectiva de lo que fue la Reforma en el siglo XVI y cómo ha sido erosionada, podemos pasar ahora a considerar cómo intentar recuperar terreno para la Reforma en la actualidad. Okay, so taking this perspective of what the Reformation was in the 16th century and how it has been eroded, we can now turn to consider how to attempt to regain ground for the Reformation today. Para empezar, una reforma en la actualidad sería simplemente regresar al modelo de la Reforma del siglo XVI. To begin with a reform today, we would simply return to the model of the Reformation of the 16th century. Primero, en la predicación del Evangelio, como Lutero o Calvino. First, in the preaching of the gospel, such as Luther and Calvin. Segundo, en los ministerios y la organización de la Iglesia, como Calvino o John Knox. Secondly, in the ministries and organization of the church, such as Calvin and John Knox.
Tercero, en las doctrinas de la palabra de Dios, la Confesión de Fe de Westminster. Thirdly, in the doctrine of the Word of God, such as the Westminster Confession of Faith. Cuarto, en la adoración o culto, principio regulativo del culto. And fourth, in worship and the regulative principle. Por supuesto, hay un precio a pagar por ello. Of course, there's a price to be paid in doing so. Nadie dice que esto venga solo o que vaya a ser fácil. No one says that this comes alone or that it will be easy. Por lo pronto, es salirse de la tendencia casi absoluta del protestantismo, tanto el histórico liberalismo como el evangelicalismo. For the moment, it is a departure from the almost absolute tendency of Protestantism, both historical liberalism and evangelicalism. Hay que ser conscientes de lo que esto puede significar. Oposición, persecución, pero en realidad, bueno, tampoco hace falta esto porque lo más normal es pasar a encontrarse completamente solo. You have to be aware of what this may mean, opposition, persecution, but in reality, this is not necessary because the most normal thing that will happen is to be completely alone. Sí, es así. La experiencia común es que cuando más quiere uno seguir de cerca la reforma, más solo se encuentra uno. Yes, it is. The common experience is that the more one wants to follow closely the Reformation, the more lonely one is found. Para ver que, por otra parte, todo el mundo al final es reformado. To see that everyone is said to be reformed, Y que al final todo el mundo es reformado menos tú. and that in the end everyone is reformed except you, Que verdaderamente quiere seguir la reforma tan cerca como sea posible. who truly wants to follow the Reformation as closely as possible. Es fácil ser reformado de esta manera, It is easy to be reformed in this way, sin que esto cuestione tus planteamientos fundamentales y básicos, without questioning your fundamental and basic approaches, que siguen siendo los del evangelicalismo. which remain those of evangelicalism. Es muy fácil ser evangelicalista y tener tan solo cierto tinte o barniz reformado. It is very easy to be an evangelicalist and have only a certain dye or varnish reformed. Pero dicho simplemente, no nos interesa esta manera de ser reformado, But simply said, we are not interested in this way of being reformed porque nunca vendrá una reforma bíblica de esta manera. because a biblical reformation will never come this way. Nuestro objetivo primario, allí por donde comenzar esta reforma, es que nuestra propia congregación adopte el modelo bíblico de la reforma íntegramente. Our primary goal, where to start this reformation, is for our own congregation to adopt the biblical model of the Reformation in its entirety. Nuestras congregaciones han de ser modelos de reforma en todos los órdenes, incluido el espiritual. Our congregations must be models of the Reformation in all orders, including the spiritual. A partir de ahí, nuestras congregaciones han de intentar crecer, no solo numéricamente, sino también intentando ayudar a grupos con los que el Señor, en su providencia, nos pueda poner en contacto. From there, our congregations are to try to grow not only in numbers, but also by trying to help groups with which the Lord and His providence can put us in touch with. Como vimos en la conferencia sobre la creación de iglesias en Francia, esta ayuda podría tener como contenido As we saw in the conference of the creation of churches in France, this would have, this help would have been, as content. as content. Primero, formar a los miembros de esos grupos en la enseñanza de la palabra de Dios. First, to train the members of the teachings of the Word of God. Segundo, intentar suscitar ancianos y diáconos de entre sus propios miembros. Second, to try to raise elders and deacons from among their own members. Y tercero, intentar proveer pastores para estos grupos, lo cual necesariamente implica la formación y educación teológica. And third, to try to provide pastors to these groups, which necessarily implies formation of theological education. Este crecimiento numérico del número de congregaciones puede ser muy lento. This number, or this growth number in the congregation can be very slow, Que es lo que nosotros conocemos actualmente. which is what we know now. O también el Señor lo puede acelerar, Or the Lord can also accelerate it, perhaps. con lo que se podrían crear congregaciones de manera
hasta exponencial, como hemos visto también que ha ocurrido en distintos momentos de la historia de la Iglesia. Which could lead to the creation of congregations in an exponential way, as we have seen also happen in different times in the history of the church. Si el Señor nos da a crecer lentamente, encomendémosle todo en las manos del Señor. If the Lord gives us slow growth, let us entrust everything in the hands of the Lord. Recordemos lo que se nos ha dicho. Es normal ser pocos o ser pequeños. Remember what we have been told. It is normal to be a few or small. Lo importante es que, independientemente del número, seamos hallados fieles. The important thing is, regardless of the number, we are found faithful. El Señor sabe todas las cosas y sobre todo tiene su propósito, el propósito que es suyo y que es el que finalmente se cumplirá sin falta. The Lord knows all things, and above all, has His purpose, which is the one that will finally be fulfilled without fail. Pero, ¿y si el Señor quisiera darnos ese crecimiento exponencial del que hablamos? But what if the Lord wanted to give us the exponential growth of which we speak? ¿Lo queremos? ¿Lo anhelamos? ¿Estamos preparados para ello? Do we want it? Do we yearn for it? Are we prepared for it? Crecer exponencialmente. ¿Hasta dónde? Grow exponentially? How far? Llamadme loco si queréis, porque seguramente lo estaré al decirlo. Call me crazy if you want, because I surely will be. Pero en España hay 23.000 parroquias católicas romanas. But in Spain, there are 23,000 Catholic Roman parroquias? Oh, parishes, okay. Servidas por 18.000 párrocos. Served by 18,000 parish priests. Este no es el objetivo. El This objetivo es ser más, es el Juan Carlos. is not the goal. It is to unseat it. ¿Es posible esto? Is this possible? En efecto, es posible, porque Dios es todopoderoso. Indeed, God is Almighty. Dios, quien hizo todas las cosas de la nada en el espacio de 6 días, llama a las cosas que no son como si fuesen en el espacio de tiempo que Él establezca. God, who made all things out of nothing in the space, in the space of 6 days, calls to the things that are not as if they were in the space of time that He establishes. Jesucristo es el Rey y la cabeza de la Iglesia, y Él ha recibido toda potestad en los cielos y en la tierra, y Él está con nosotros. Jesus Christ is the King and Head of the Church. He has received all power in the heavens and on the earth, and He is with us. Y, sí, como dice aquí, si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por tanto, hermanos, de una manera u otra se hará la voluntad del Señor. Therefore, brothers and sisters, in one way or another, the will of God will be done. De una manera u otra, hermanos, no tenemos nada que perder, sino que el futuro es nuestro. In one way or another, brothers, we have nothing to lose, but the future is ours. Porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. For we are heirs of God and joint heirs with Christ. Pero venga reforma o no, todo es nuestro. But come a reformation or not, everything is ours. Y veremos, como dice el Salmo 85, que la verdad brotará de la tierra, la justicia mirará desde los cielos, Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. And just as Psalms 85 states, the truth shall spring forth from heaven, or from earth, and the righteous shall look down from heaven. Jehovah will also give good, and our land will bear its fruit. The righteous will go before Him, and His steps will set us in the way. Pero en lo que esté en nosotros, hermanos, amemos la reforma, anhelemos la reforma, oremos por la reforma, trabajemos por la reforma. But what is in us, brethren, let us love the Reformation, let us long for the Reformation, let us pray for the Reformation, and let us work for the Reformation. And the rest is in God's hands, and it will be God, and we will rejoice in Him. Y lo demás está en las manos de Dios, y será bueno, y nos gozaremos en él. Amén.